Hay más pacientes psiquiátricos en este país que personas que no se identifican con su género. Todos sabemos que el género está directamente vinculado y hasta sometido a una cuestión biológica. Lo está. Más allá de lo que diga cualquier cuentito de hadas. No puede ser posible que haya tanta cantidad de personas que difundan esa información sin conocer nada del tema. Las personas que no entienden esa comparativa numérica lo van a asociar con una enfermedad mental y van a decir: sí, si los enfermos mentales no tienen la posibilidad de opinar, ¿por qué yo sí? Tengo un conflicto cuando a una persona se le ocurre empezar a hablar sobre ciertos temas, tratar de fundamentarlos de distintas maneras sin realmente conocer ninguna de ellas, y lo único que terminan haciendo es pues valiendo madres. Entonces, ¿conocen a Danan? No. Siguiente pregunta. Ustedes me pidieron su video, me dejó perplejo, así que vamos con el video. Duro golpe para la mitología de género. Pasamos a un nivel extremo. Ya no es ideología de género, ya no es imposición de género, ahora es la mitología del género. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? No sé de dónde salió, pero Chuchito me respalda. Y pues no, copitos. No, el género no es una ideología, tampoco es una imposición que esté ocurriendo actualmente. El género forma parte de los estudios de género o la perspectiva de género, y este ha existido desde siempre dentro de las ciencias sociales. Entonces no mucha gente les toma la importancia que debería, pero yo les voy a explicar más adelante qué es la perspectiva de género y por qué Danan ya se fue hasta un extremo que ni Chuchito conoce. La verdad, no creí que llegaría tan lejos. Se realizó el censo nacional en la Argentina y al parecer somos unas 47 millones de personas quienes habitamos este maravilloso territorio, de las cuales solo el 0,1% no se identifican con su género. A nivel mundial, ¿cuál es el porcentaje de personas trans? Encontré que la OMS menciona que es el 0.5%. Esos bastardos me mintieron. Evidentemente, copitos, no es mucho, pero sí hay una diferencia notable. Ya vamos a empezar con las fuentes sacadas de Chuchitalandia y así, copitos. Eso me preocupa, pero vamos a ver qué sigue diciendo. Lo cual me lleva a preguntarme, ¿cómo es que dentro de un sistema democrático somos forzados a simbólicamente quemar libros de biología y cambiar nuestro lenguaje por lo que opina el 0,1% de la sociedad? Voy a decir. Ni se te ocurra. Ya vamos a empezar con los madrazos, copitos. Todo mal desde el inicio. Yo tengo un conflicto con esas personas que a fuerzas intentan decir que el género y el sexo son lo mismo y que los libros de biología se oponen concretamente a cualquier cuestión que esté desarrollada a partir de la perspectiva de género, y eso es mentira. Ah, valió madres entonces, Para empezar, la biología, o sea, la ciencia que estudia a los organismos vivos, no tiene nada que ver con las conductas sociales. Es como si yo dijera: Yo estudié en ingeniería, pero me creo psicólogo. no hay una correlación en ambas ramas. No hablamos de esto ni de esto, hablamos de esto. Lo cierto es que puede existir algunas conductas que sean vestigios de un comportamiento biológico, pero cuando estamos hablando de este apartado social, de la comunicación y de la interacción con los signos, ya no estamos hablando de una condición biológica, porque evidentemente es una creación del pensamiento humano. Cuando tú piensas las cosas de manera literal, hay ocasiones en las que no te das cuenta de que realmente ese pensamiento es un reflejo de cómo te construyeron para pensar de esa manera. Sí, como si estas cosas pasaran. Yo les puedo decir, yo estoy pensando en que es una abuelita. Para la lengua española quiere decir que es una persona que tiene un parentesco contigo. Sin embargo, hay personas que llaman abuela a personas ancianas que no están relacionadas. Abuela puede ser utilizada como grandma o huinana. Estas tres palabras significan lo mismo, sin embargo cada una de ellas se construyó en un contexto cultural y social distinto, y esto hace que una sola palabra tenga un valor y un significado completamente variable, sin importar si estamos atribuyéndolo a lo mismo. ¿El para qué cosa de quién? Esa abuela que está en mi cabeza no es real, es un constructo simbólico de un conjunto de elementos que se fueron apropiando para que yo obtuviera esta personalidad y esta identidad humana, y eso es completamente distinto a una condición biológica. Y ya van a empezar con que están imponiendo cosas y que quieren obligar a la gente. No, copitos. ¿Qué? ¿Cómo que no? Esta cuestión del género, de la identidad y todos estos patrones de comportamiento social que están virtuados a la sociedad humana son completamente dinámicos, y la cultura también es dinámica. No es algo que digas, este monito de aquí representa al hombre en todos los aspectos. No funciona así. ¡Tú eres un juguete! La masculinidad, la feminidad se definen de manera distinta dependiendo de época y sitio, y también dependen demasiado de cómo la persona expresa esa masculinidad y feminidad al mundo, porque no solamente existe el género, existe expresión de género, identidad de género, roles de género, chalala, así que no, copitos. Aquí de plano él se sacó eso de que están quemando libros simbólicamente de biología cuando en realidad no hay relación. Y esto ya preocupa porque está tratando de abordarlo desde un área completamente diferente. Charles Darwin quedó con tachecitos. Nada más de escuchar que se está relacionando una conducta social humana valorizada a partir de símbolos y signos con algo completamente biológico. No
¿No tienes otro lugar donde decir estupideces? No, hoy no. Sigamos con el video. Se supone que en un sistema democrático debe regir la voluntad de la mayoría popular, no la opinión delirante de un 0,1% que no sabe ni lo que es. ¿Qué dijiste, estúpido? Hay veces en las que en serio creo que son actores. No puede ser posible que haya tanta cantidad de personas que difundan esa información sin conocer nada del tema y solo digan, Jesucín me llamó del cielo y me dijo: aquí está la verdad del mundo. no, copitos. Pero bueno, una persona trans sí sabe lo que es. De hecho, ese es el punto. Yo no lo entiendo. Una persona cisgénero jamás ha cuestionado su condición de género porque evidentemente siempre se ha visto identificada con lo que le han enseñado, con lo que han inculcado y con lo que le han impuesto. El género es impuesto. Sin importar si estamos hablando de perspectiva de género, todos los géneros que existen en el mundo, la masculinidad y la feminidad por sí misma ha sido una imposición social. No es cierto. Diles que no es cierto. Que tú no tienes la capacidad de decidir cuando naces, porque no es como que digas, Pues a mí me gusta la masculinidad, pero la feminidad tiene estas características que me atraen. no, o sea, es como de naces y ¡pum! Aquí está tu masculinidad, quieras o no. ¿Quieras o no? Y esas personas generalmente no amplían su capacidad de percibir que existen personas que realmente no están de acuerdo con los que sí se les está imponiendo. Las personas trans sí están seguras de lo que son. Si tú le preguntas a una mujer trans, ella no te va a decir, Es que no lo sé, porque soy macho, pero me identifico con mujer. no, te va a decir, Soy una mujer. biológicamente, que es una condición aparte, es macho, pero socialmente, culturalmente y simbólicamente es una mujer porque está constituida bajo los parámetros que se definieron para ese género. No entienda. Me parece una afirmación un poco burda y absurda decir que esas personas no están seguras de lo que son cuando evidentemente te gritan, soy mujer, llámame como una mujer, soy hombre, llámame como un hombre, no me pidas que sea el género que tú me impusiste ser. Así que sigamos, copitos. Si las mayorías vamos a someternos a las decisiones de las minorías, entonces que renuncie Alberto Fernández y le entregue el sillón de Rivadavia a José Luis Espert, que salió último en las elecciones presidenciales de 2019. ¿Qué mamada? Si van a gobernar las minorías, denle la banda presidencial a Espert. A los números me remito. Eso se le llama ad numerum. Tratar de decir que algo es verdad solamente porque la mayoría lo cree. Históricamente, ¿qué hemos visto, copitos? Antes se creía que la Tierra era plana. Después se demostró que era redonda. Y un conjunto enorme de personas se opuso enormemente. Dijeron, No puede ser, porque es que la Tierra ha sido plana. La Biblia así lo dice. ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? Ella no está tan segura. La Tierra es el centro del universo. y evidentemente eso lo creían la gran mayoría de personas, copitos. Así como esa situación, ha habido múltiples ocasiones en las que gran parte de la población ha creído en algo únicamente porque la mayoría lo cree. No quiere decir que es una realidad. Para empezar, o sea, somos un planeta, ¿sabes? Plano. Ejemplificando con cosas pendejas, copitos. Ya sabemos que las personas con alguna discapacidad no representan la mayoría de la población. La falta de una extremidad, pérdida de la visión completa, un oído que no percibe bien los sonidos, personas que no pueden aprender a hablar por diferentes condiciones biológicas, sociales y culturales, pues entonces no tendríamos que preocuparnos por ellas. Dijiste la 11. Por poner rampas, no tendrían que haber escuelas para darles clases especiales, no tendríamos que pensar en las personas que tienen Asperger y autismo con docentes que estén preparados para tratar su caso porque la mayoría son niños neurotípicos. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! ¿Ya se dieron cuenta de lo pendejo que se escucha? No estamos hablando solamente de que gran parte de la población está votando por un presidente que va a gobernar. Estamos hablando de derechos humanos. Mentiras. Tú me enamoraste a base de mentiras. Leyes que te están protegiendo como una persona dentro de una sociedad. Y eso, copitos, también se le llama falsa equivalencia. Está proponiendo dos aspectos completamente distintos. En uno se tiene la capacidad de votar por un líder que va a dirigir a tu país. En el otro estás hablando sobre la oportunidad de una persona de poder expresar quién es. Ambos. Queremos ambos. Sin verse estigmatizada, sin verse en esta cuestión en la que las personas dudan de su capacidad de saber quién es realmente como alguien Que no sabe ni lo que es. Son dos cuestiones diferentes. No se debería de votar por los derechos de una persona, copitos. Ahí está mal, muy mal. Hay más pacientes psiquiátricos en este país que personas que no se identifican con su género. ¿Por qué no regimos nuestras convicciones y nuestro lenguaje con base en lo que opinen los pacientes psiquiátricos? De vuelta, a los números me remito. Chale, aquí venía. Tenemos otro ad número. Ay, Dios mío. ¿Qué pedo con esos ejemplos? Ignorante. Según la mismísima Organización Mundial de la Salud, el 22% de los latinoamericanos padece un trastorno mental. Mi pregunta es, entonces, ¿por qué le creemos a un no binario, que no es ni hombre ni mujer, pero no le creemos a un esquizofrénico que de verdad está hablando con personas que nosotros no vemos? Yo veo a los muertos.
Viejo, esta cosa sí que te deja volando. Ya llegamos al nivel en el que una persona sencillamente está dando un discurso de odio. Y sé que me van a decir, él solamente está haciendo comparativas científicas y estadísticas sobre una condición social y por lo tanto debería de respetarse. Sí, que se muera. pues miren, el hecho de vincular una enfermedad mental con una condición humana, una condición social, ya es prácticamente discriminación, porque aunque él no lo dijo explícitamente, sabemos que a través de la hermenéutica hay muchas maneras en las que la información se puede ver errada. Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma. Yo sé que él lo dijo como una comparativa numérica, pero las personas que no entienden esa comparativa numérica lo van a asociar con una enfermedad mental y van a decir, Sí, si los enfermos mentales no tienen la posibilidad de opinar, ¿por qué yo sí? Ya siéntese, señora, por favor. y a eso, Copito, se le llama arenque rojo, falacia en la que se trata de poner una pista o dar un ejemplo de algo que rompa con todo lo demás y que sirva como una manera de resolver una situación, pero en realidad no está relacionada. No. ¿Y qué dice la OMS en la CIE 11, que es el Manual para las Enfermedades y Trastornos Mentales? ¿Soy yo? La transexualidad ya no se le menciona como una enfermedad, sino como una incongruencia. No sintió que esa identidad fuera plena y por lo tanto no se siente cómodo, cómoda o cómode. Esto no quiere decir que la persona esté enferma. Sí, y no es gripe, gordito. Cuando hablamos explícitamente de las personas trans, esto no se presenta cuando las personas cambian de género o de sexo, sino cuando las personas no pueden expresarse correctamente. La depresión, la ansiedad, los suicidios, los problemas sociales, todas esas cuestiones que evidentemente reflejarían una enfermedad mental, se presentan por la causa de que las personas no reconozcan que esta persona no se siente identificada con lo que ya le impusieron, y además la presión social que conlleva tener que ser alguien quien no eres. ¿Qué pasa? ¡Soy un cacahuate! Así que realmente la enfermedad sería una persona que la están obligando a ser alguien que no es, y no ser una persona que está expresando abiertamente quién es. Y para que no me digan, ¿Sacaste fuentes de China? la OMS determina que una enfermedad mental es una alteración de tipo emocional, cognitiva o del comportamiento en que se ven afectados procesos psicológicos básicos, Tales como la emoción, la motivación, la cognición, la conciencia, la conducta, la percepción, el lenguaje, etc. y que dificulta a la persona su adaptación en el entorno social. Me gustan como tú, bonitas e inútiles. ¿Qué dice que es la salud mental? Se define como un estado de bienestar en el cual la persona es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Una persona trans no se siente estresada, no se siente inadaptada, no se siente chalala por el hecho de ser mujer o por el hecho de ser un hombre trans, sino por la cuestión de que hay personas que van a ser hostiles, mostrar negatividad. Si la sociedad aplica presión, se complejiza más. Así que no hay correlación entre una enfermedad mental y una persona trans, Copitos. ¿Por qué le creemos al género fluido, que fluye entre dos géneros o entre varios géneros, pero identificamos como trastornados bipolares a quienes fluyen entre estados de ánimo y diagnosticamos con personalidad múltiple a quienes fluyen entre personalidades? ¿Por qué le creemos a Sasa Testa, que a veces es Sabrina y a veces es Santiago, pero internamos y medicamos al que está en el Borda creyendo que es Sabrina, Santiago, Juan, Pepe y Roberto? Y conmigo somos 10. Se fue tan lejos en la ignorancia que ya se estrelló con el helicóptero de Donald Trump. ¿Qué diablos pasó? La situación aquí, Copitos, es que una persona que tiene disociación de personalidad múltiple, un trastorno que hace que esta persona contenga en su cerebro más de una personalidad, a veces es incapaz de poder controlar a las personalidades porque cada una de ellas difiere de la otra, tiene metas, propósitos, y esto puede dañar hasta cierto punto a una persona porque, caso hipotético, una persona tiene dos personalidades, una es muy arriesgada, la otra es muy cuidadosa, sale de casa, hace lo que quiere, le gustan los deportes extremos. Yo no voy a formar parte de una hotline suicida. No, señor, nana, y de ninguna forma. Bueno, hagámoslo. Y esta cuestión crea conflictos en la vida de esa persona. Ahora, ¿cuál es la diferencia con una persona de género fluido, una persona bigénero? Yo te veo igual de burro. La personalidad y la identidad es una misma. Es consciente de su feminidad y de su masculinidad y ambas interactúan entre sí. De hecho, eso es lo que fortalece la identidad y la expresión de esa persona. Tuve que ir a la escuela con esto. ¿Y cómo explicas la faldita? Tenía que combinar, ¿no? No se los había dicho, Copitos, pero soy una persona de género fluido. Y yo soy Isaac. Pero no quiere decir que yo me desconecto de la realidad para cambiar de personalidad. No. ¿Dónde está la gotera, señora? Sencillamente mi comportamiento es masculino y femenino. A veces es más masculino, a veces más andrógino, pero soy consciente de aquellos cambios que yo hago para que mi persona exprese feminidad o masculinidad. Ay, gracias, lindo. También mis comportamientos, soy consciente de cada uno de ellos. No sabe ni lo que es. Una persona que tiene una enfermedad de trastorno de personalidad múltiple no es consciente a veces porque no está segura de realmente cuál es su realidad. Su vida está partida en 2, en 3, en 4, en 5, en 10. Mira, soy Jessica. Pero una persona
persona de género fluido como yo, Copito, soy bigénero, no pasa por esas circunstancias porque mi identidad no se divide. Es una sola personalidad que está construida de diversos elementos del género. Y como ya les decía, esta clase de comparativa solamente incrementa la cantidad de desinformación, de incertidumbre y de odio hacia las personas de géneros no binarios, porque evidentemente las personas se asustan, dicen, si esa persona es género fluido, en cualquier momento puede volverse una persona completamente distinta y atacarme. ¡Ah! ¡Casi me muero! Y no, si una persona de género fluido en efecto tiene dos personalidades y una de ellas es masculina y una de ellas es femenina, si no tiene conciencia de su otra personalidad, en ese caso esa persona debería tomar ayuda. Podría salir afectada por decisiones que tome la personalidad opuesta y eso sí puede dañar su integridad. No yo que nada más digo, pues hoy me voy a poner un anillo porque me encantan los anillos rosas y un perfume femenino, una ropa masculina, me salgo a la calle, regreso, me baño y ya. Sigo siendo yo. Esa persona no, sigue siendo ella siempre. Ella lo finge. Y eso es distinto. No hay mucha diferencia entre el género fluido y la personalidad múltiple. Hoy soy Sabrina, mañana soy Santiago. No es hora de aceptar de una vez por todas que la transexualidad es una anomalía. No es hora de aceptar que no podemos regir a los pueblos por lo que sienta un minúsculo grupo de la sociedad. Y en el fondo lo sabemos bien, vamos. En el fondo lo sabemos bien. Bueno, ya vámonos. Para empezar tenemos una populación. Como la mayor parte de la población está de acuerdo en algo que va en contra de sus principios morales, éticos, sociales y de constructo de género, tiene que estar en lo correcto y no es así. Es como la número 1, pero en este caso hablando de la población en general, como estamos de acuerdo que la mayor parte de la población es cisgénero y en este caso tenemos un hombre blanco, cisgénero, heterosexual, pues, ¿qué les digo, copitos? No sé qué me hablas, güey. Tenemos que empezar a aceptar que el ser humano es más complejo. Las personas somos diferentes. Cada persona se construye de manera diversa. Las condiciones sociales actuales son diferentes a las de hace 30 años porque actualmente, al haber medios de comunicación y redes, vaya que de eso sí les puedo hablar porque soy comunicólogo, hacen que la transferencia de información sea amplia. Ya no estamos hablando de personas que se adaptan a su pueblo, no estamos hablando de personas que se adaptan a su país, estamos hablando de personas que se adaptan a un mundo completamente interconectado. También tengo que pensar que lo que yo diga, piense y haga tiene que estar valorizado a partir de distintas culturas, de distintas ideologías, cosmovisiones, prácticas, etcétera. Vaya, es enorme. Ya no basta con solamente entender una parte del mundo a tu manera. Tienes que comprender lo más que puedas porque el mundo se está expandiendo. Y el problema es que si aplicamos esas maneras de percibir el mundo de hace 50 años en las que solamente tenías que pensar en tu círculo más cercano y en tu rango social más cercano, vamos a tener muchos problemas porque evidentemente va a haber demasiados prejuicios, dogmas, conflictos para reconocer un otro que ya existían en el pasado. Cuando dos culturas se encontraban antes, existía un proceso de alteridad en el que a veces había violencia porque las dos personas no se lograban reconocer. Conforme vamos creciendo, nos vamos adaptando al mundo y vamos ampliando nuestra perspectiva de la realidad y en este caso de las realidades, tenemos que ser conscientes de que más allá sigue habiendo muros que en este momento no podemos ver. En este momento decimos, pues... La gente mexicana parece agradable, parece muy ética. Sí, cómo no. ¡Es mío! ¡Aléjense! Y después de romper ese muro y llegar a Canadá, dices, a la bestia, qué rara la gente canadiense, tienen costumbres muy extrañas. Y de repente vas a Francia y dices, a la bestia. Creí que esa gente tocaba banjos, no que peleaba. Y así conforme más te alejas, más percibes que realmente tu realidad es una partícula construida, pero que constituye a un complejo que es enorme. Cuando de números y datos concretos se trata, la mitología de género y sus variantes quedan de lado. Durante 2020, con el mundo azotado por una pandemia, los datos científicos hablaban de cómo el virus afectaba de diferente manera a hombres y a mujeres. No importaba cómo te autopercibieras. Todos sabemos que el género está directamente vinculado y hasta sometido a una cuestión biológica. Lo está. Clarita, por favor, cuenta hasta 10, Luz Clarita. Nomás me la madreo y luego cuenta hasta 10. Suelta la Luz Clarita. Más allá de lo que diga cualquier cuentito de hadas, creado para calmarle la ansiedad a un minúsculo grupo de la sociedad. Y antes de que salgan a llorar los ofendidos profesionales de siempre, no estoy diciendo que haya algo de malo en ser género fluido o tener trastorno bipolar. Lo único que entendí fue pégame, Riz, pégame y no pares de pegarme. No estoy diciendo que haya que salir con antorchas al grito de maten al trolo, y ustedes lo saben bien. Y lo que estoy diciendo es que no podemos regir la vida de 47 millones de personas por lo que se les ocurra a 50.000 tipos. El género es completamente biológico porque pues sí, claro, los leones machos usan pantalones, van a trabajar, le traen sustento a las leonas. Los leones también pueden irse a una granja y en la granja se van a extinguir porque los humanos los hacen gays. ¡Cállate! ¿Por qué no estás dormido? ¿Por qué no está dormido? ¡Déjalo en paz!
No, el género no es biológico, el género es un constructo humano. Las conductas, la vestimenta, patrones de comportamiento, ademanes, etcétera, 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 no son biológicos, son heredados de la cultura. La masculinidad que yo construí fue hecha con base en la masculinidad que existía en mi familia. Y no es la misma masculinidad que tiene él, por ejemplo. No es la masculinidad que tienen ustedes, copitos. Por ejemplo, soy una persona de género fluido, pero mi masculinidad y mi feminidad no es la misma a las mujeres y no es la misma a otros hombres. Tampoco es la misma a otras personas de género fluido a personas bigénero. Soy diferente, soy especial. Cada persona se construye de maneras distintas. Hace, no lo sé, 100 años no te tenías que preguntar si una persona era trans o si una persona era cisgénero, porque la homogeneidad decía que la mayoría eran cisgénero o todas. Y tú nunca ibas por el mundo pensando, Esa persona puede ser trans, sino decías, esa persona es cisgénero. y ni siquiera lo idealizabas porque ya estaba dado por hecho. Si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar. Sin embargo, ahora las condiciones están cambiando. No se pide que las personas que sean cisgénero heterosexuales cambien de género o cambien de sexo, cambien su orientación sexual, tengan que hablar en lenguaje inclusivo. No, lo que sí se pide es que se respete la vida de alguien más. ¡Oblígame, perro! Si tú como persona no quieres hablar en lenguaje inclusivo porque para ti es inservible, pues sí, es inservible porque tú ya estás contemplado en el él, ellos, los. Pero para las personas que no estén dentro de esa condición, ¿qué se hace? Pues evidentemente respétalo. Si un chino viene y te dice, soy chino, háblame en chino, y tú le hablas en japonés y le dices, Es que según yo, tú eres japonés, porque pareces japonés. Tu lengua es asiática y lo más que conozco es japonés. Y para mí tienes que ser japonés porque así lo pareces. A menos que Ling Ling quiera besar a Hulk. No. y eso no es correcto, es una falacia. Y lo mismo pasa, que tú creas que un hombre debe de tener pene obligatoriamente, eso es parte de tu constructo, pero no el constructo de los demás. Y eso, copitos, es complejidad. Nunca trates de comprender la mente de otra persona al 100% porque jamás lo vas a hacer. Esa persona es distinta a ti. Y eso es lo bueno. Puedes conocer una realidad completamente distinta a la que tú te has generado acá arriba en la cabeza, con base en tus recuerdos, con base en tu familia, etcétera, etcétera. Pero esa persona es un nuevo mundo por explorar. Y así como esa persona es un nuevo mundo, los distintos países son nuevos mundos en los que puedes conocer algo nuevo. Y cerrarte al mundo porque el anterior mundo que conocías para ti era el idóneo, no vas a estar muy adaptado por mucho tiempo. La realidad es que algún día vas a tener que cambiar tu manera de pensar o te vas a quedar. Y va a ser esa célebre palabra de, es que es un boomer, es una generación Z, es que es un baby dolly. Eso es lo que pasa, copitos. La sociedad cambia, avanza y hay que avanzar con ella o mirar desde tu lugar, pero dejar que avance. ¿Somos tan viejos? Sí. No puedes evitarlo, copitos. Es parte de la cultura cambiar y es parte del ser humano ser un ser cambiante. Así que esto me recuerda cuando un chico habló sobre la condición de pobreza en Latinoamérica y dijo que somos pobres porque queremos. Vayan a verlo, se los dejo por acá.